Muy buenas, comenzamos un nuevo capítulo de Por fin es jueves, un ratito en el que nos permitimos soñar que la jornada de 32 horas ya ha llegado y que hoy comienza el fin de semana. Un espacio de radio en el que hoy vamos a debatir sobre cambio climático y, siendo más preciso, sobre comunicación en cambio climático. ¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves! Y para eso hoy tenemos con nosotros a Dani Rodrigo. Muy buenas, Dani. Hola. Dani es experto en comunicación en cambio climático. De hecho, tiene un podcast del que luego podremos hablar. Y Dani, yo voy a contar cómo yo llego a ti, que a lo mejor tú no lo sabes, porque nosotros somos padres del mismo cole, pero en realidad yo no lo sabía. Y te voy a contar, hace ya algún tiempo, cuando estaba emergiendo todo el tema de la comunicación en cambio climático, a mí hubo un compañero que me habló de ti. Y yo te tenía localizado en Twitter, pero te tenía localizado en Sevilla. Y había leído algunos hilos tuyos y tal. Y recuerdo un día que yo conté en redes, hice un hilo pues sobre mi hija, sobre Livia, y tú mencionaste que nos veías ir al cole por las mañanas. Y ahí caí que algunas veces nos encontrábamos. Y a partir de ahí, pues empezamos, ya nos pudimos conocer más en persona. Así que bueno, bienvenido a Por fin es jueves. Es un placer tenerte aquí y bueno, quería preguntarte, ¿por qué haces un podcast? ¿Por qué es necesario un podcast sobre comunicación en cambio climático? Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a estar aquí esta tarde de Por fin es jueves. Y bueno, me sorprende lo de las 32 horas, ¿no? Fíjate que algunas de las cosas alguna de la participación política que hemos hecho anteriormente reclamábamos 21 horas. Hemos perdido 9 en estos últimos 11 años. Yo quiero las 21 horas. Eso decía Florence Marcellesi, ¿no? Que es mejor trabajar menos para trabajar todas. Y esa era un poco la idea, ¿no? Que ojalá tuviéramos la posibilidad de trabajar 21 horas ganando el dinero que ganamos. Creo que también es importante eso, ¿no? Porque 21 horas significa poder conciliar. Sí. Y ahí te devuelvo esto, ¿no? Qué interesante es poder llevar a mi hija por las mañanas al cole y encontraros muchas mañanas a las 2, y es que eso es fundamental, ¿no? Creo que es muy importante. Creo que cuando intentamos cambiar el mundo, que de esto se trata, de cambiar ese sistema capitalista por un sistema un poco distinto, tenemos que tener claro que lo primero son las personas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que encontrarnos para conseguir cambiar alguna de estas cosas que esto. Con lo cual, 21 horas, volvamos a las 21 horas para poder conciliar y estar con nuestra familia, que es fundamental. Después de esto me has hecho una pregunta ya directamente sobre por qué comunicar sobre el cambio climático, por qué el podcast, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que están ocurriendo últimamente es que si tú pones en cualquiera de las plataformas de búsqueda cambio climático, lo que te aparece son videoblogs, blogs y videopodcasts y toda esta información de los negacionistas del cambio climático. Tienen mucho dinero y con lo cual tienen mucho eco. Y la gente que nos dedicamos a la comunicación del cambio climático tenemos muy pocos espacios para estar. La Universidad de Sevilla me prestó la posibilidad de alojar el blog, el podcast dentro de su plataforma, que se puede escuchar en iVoox. Y ahí que me lancé. Así que ahí está. Hablando en Clima es un podcast que habla de cambio climático con un tono de humor. Intentamos que sea con un tono de humor. No siempre sale. Por ejemplo, si escuchas el número 2 que habla sobre la Dana, ahí era imposible tener humor, ¿no? De hecho, fue incluso sin música, que era una cosa que no queríamos. Pero ese programa nos salió desde la rabia y ahí está, ¿no? Intentamos que sea otro tono siempre en ese programa, pero ahí no nos quedó mucho más remedio porque las circunstancias nos obligaron. Así que ese es el objetivo del podcast, de intentar comunicar el cambio climático para mostrar que hay más espacios que el negacionismo para ver ese tema. Qué interesante, hablando en clima, en iVoox y también alojado, ¿verdad?, en la página de la Universidad de Sevilla, que es donde yo lo sigo. Y ahora me surge una duda: ¿cambio climático, crisis climática o emergencia climática? Ya que hablamos de la importancia de cómo comunicamos en esta materia. Emergencia climática es el término que debemos utilizar. No lo digo yo, sino que lo dice la evidencia científica que trabajamos con este tema. Es el término más correcto, es emergencia climática. ¿Por qué? Porque efectivamente la ciencia nos está diciendo que tenemos poco tiempo para tomar acciones que realmente sean relevantes
para tumbar la curva de emisiones de gases de efecto invernadero. Si eso no es emergente, significará que en los próximos años no habrá posibilidades de hacer esas acciones. Porque lo que hagamos hoy va a tener repercusión en el futuro. Y las emisiones de gases de efecto invernadero no solo no han bajado, sino que siguen subiendo. Tenemos poco tiempo para actuar ahí. Si eso no es emergente, no sé qué lo es. Si la vida no es emergente, no sé qué es emergente, ¿no? Si lo comparamos, el Estado español declaró la emergencia de cambio climático, la emergencia climática, en enero de 2020. Seguramente ni lo sabéis, ¿no? Pero eso es una cosa que ocurrió. Pero fijaros, como unos meses después, justo 2 meses después, se declaró la emergencia por salud, por el COVID, y ahí sí que tuvimos muy clarísimo que era una emergencia, ¿verdad? Claro. Todavía, seguro que todavía, si os fijáis un poco, tenéis pegatinas por ahí en vuestro centro de trabajo, en cualquier sitio todavía hay, incluso tenéis en casa, a lo mejor, gel hidroalcohólico todavía, ¿no? Sí, seguramente. Sí. Y mascarillas. Y mascarillas, ¿no? Bueno, las mascarillas han venido para quedarse, eso es una realidad. Antes, no sé si os acordáis, cuando los turistas chinos venían a España, ¿no? Nos llamaba la atención que llevara la mascarilla, pues eso ha venido para quedarse, ¿no? Sí. Y también está bien, ¿eh? Creo que es una buena medida. Pero de emergencia climática no vimos nada. No hubo una campaña, no hubo nada. De hecho, muchas de las acciones que pasaron en ese momento fueron frenando esas acciones. Por ejemplo, unos meses antes fue la cumbre de cambio climático que iba a ser en Chile, fue en España, y en ese momento había un crecimiento en inversión en educación ambiental y educación climática. Llegó el COVID y evidentemente todo el presupuesto se fue allí. Todo el presupuesto, toda la comunicación, todo se fue a hablar del COVID, razonablemente. Pero con lo cual la inversión en otro tipo de cosas que eran necesarias se quedó aparcada. En diciembre de 2019 se aprobó el plan de acción de educación ambiental, el inicio. Tuvimos que hacerlo por videoconferencias, claro, no nos quedaba más remedio, por vídeos no nos quedaba más remedio, y se fue atrasando su aprobación varios meses porque no había condiciones para esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, evidentemente hemos sufrido un parón muy importante en ese sentido, ¿no? Bueno, mira, es verdad que el COVID seguramente, como nos puso ante una emergencia en ese momento, pues quizá mucho más llamativa y mayor, pudo relegar la emergencia climática, pero también es cierto que sucesos como el de la Dana, por ejemplo, de pronto colocan en primera plana ese cambio climático, porque son fenómenos atmosféricos en los que de pronto imagino que la gente puede tomar conciencia de que como es algo con una virulencia que no ha pasado antes, a lo mejor eso tiene algo que ver con eso que decimos, cambio climático, el calentamiento del Mediterráneo y fenómenos atmosféricos extremos, o estos veranos que llevamos sufriendo últimamente, quitando quizá que por lo menos en Sevilla yo creo que duran de abril a casi noviembre y que son espantosos. Y que y que están haciendo que la vida sea a veces invivible realmente en determinados momentos, en ciudades como esta. Bueno, por otra vez, por comparar con el COVID y la emergencia climática, el COVID mató en Madrid 7.300 personas en las residencias. Cada año muere por contaminación en torno a 10.000 personas en España. La contaminación se exacerba con el calentamiento global. Claro. Es decir, tenemos evidencia científica de que por cada medio grado que tenemos de aumento significa que la contaminación, las presiones provocadas por la contaminación provoca en torno a un 10% más de mortalidad. Ahí no tomamos ninguna medida. No. De hecho, puedes salir ahora mismo a la calle y ver que alrededor de todos los colegios hay coches, que es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero y de contaminación por el desgaste de las ruedas, que eso afecta directamente a la vida de nuestros hijos. Sí. ¿Hacemos algo? No. En Sevilla, por ejemplo, por utilizar Sevilla, la zona de bajas emisiones está en La Cartuja, que es verdad que van 35.000 personas, pero está alejada del centro de la ciudad, donde no hay ningún colegio en la zona donde está declarada la zona de bajas emisiones. La ley de cambio climático dice que las zonas de bajas emisiones debe de ser en las zonas de mayor incidencia, alrededor de los colegios. En ninguna ciudad de España ocurre eso. Qué fuerte.
Pues eso, que claro, en Sevilla tenemos, bueno, a ver, lo de la Dana provoca ese tema y efectivamente los medios de comunicación llevan a portada la Dana y el cambio climático, pero eso es justo lo que los que nos dedicamos a la comunicación del cambio climático no queremos. Porque relacionamos siempre cambio climático con catástrofes. Ya. Y entonces eso es el nicho fantástico para que los negacionistas digan una cosa contraria. La contraria. Ahora hablaremos de los negacionistas, pero mira, leía yo el otro día un artículo en prensa que decía que aproximadamente la mitad de los expertos que hacen divulgación en redes sobre cambio climático y la necesidad de tomar medidas, eso que estamos haciendo ahora mismo aquí, alertando sobre algo que está pasando y la necesidad de actuar para frenarlo, eran perseguidos, acosados en redes, y decía que hasta la mitad dejaba al final o las redes sociales o dejaba de hacer esa labor de divulgación porque no podía soportar ese nivel de, digamos, de acoso y de presión, que obviamente es muy desagradable. ¿Por qué tenemos ahora mismo a los negacionistas? Bueno, posible? Primero sobre ese estudio, que es una de las cosas más relevantes, además de esto, de que efectivamente los investigadores o científicos divulgadores que nos dedicamos al cambio climático recibimos amenazas, insultos o ese tipo de cosas por las redes sociales, que hay que ver muy bien qué significa esto, porque realmente cuando es un insulto pues lo puedes tolerar, pero cuando es una amenaza ya se complica mucho. Claro. Ese mismo estudio dice que la mayoría de estos insultos, amenazas, los suelen recibir las mujeres que se dedican a la comunicación del cambio climático, o a la ciencia en general, pero a la comunicación del cambio climático en concreto, ¿no? Y aquí quiero acordarme de Isabel Moreno, de Valentina Raff y Verónica Pavés, que hicieron un manifiesto diciendo esto precisamente, de por qué tengo yo que aguantar que por hacer mi trabajo alguien me manda un fotopolla. ¿Por qué tengo que aguantar eso, ¿no? Está claro. Pues este tipo de cosas son las que no son tolerables. Y aquí hay que llamar la atención a las redes sociales para que ese tipo de cosas no ocurran. Y es muy fácil de hacer. Hoy, precisamente, hace unos días, leía una investigación que decía que Meta puede bloquear, Instagram, sí. Facebook, WhatsApp, pueden bloquear los discursos de odio. Y que en 2020 lo hizo y en 2024 no. Está claro, ¿no? Que sí. ¿Dónde están los intereses? Sí, ¿no? ¿Dónde están los intereses? Entonces, bueno, te decía antes, por ir con esto, ¿no? Antes te decía que los que nos dedicamos a la comunicación del cambio climático no queremos que se relacione las catástrofes con el cambio climático, porque nos parece mucho más interesante que nos centremos, para hablar de la comunicación del cambio climático, en temas relacionados con las soluciones. Claro. Porque si solamente hablamos de las catástrofes, al final no hay solución. Ante la catástrofe no hay solución. Pero sí que hay soluciones. Hay soluciones. La adaptación es una solución y la mitigación también. Mitigación, lo tenemos clarísimo cómo pasa la mitigación, que es fundamentalmente por moverte lo máximo posible andando o en bicicleta, que además son beneficiosos directamente para tu salud. La segunda opción que podemos tomar en esa dirección es comer menos carne, y sobre todo comer menos carne ultraprocesada. ¿Por qué? Porque la carne roja tiene efectos que la Organización Mundial de la Salud ya tiene identificado, y además eso lo que hace es que vacas y cerdos que viven en macrogranjas es un término un poco inventado, sí. Pero todos nos hacemos la idea de lo que es, ¿no? Sí. Hace que se produzca mucho más efecto de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos claramente identificado que menos coche, menos carne, y la otra clave de todo esto es, si es posible, tener un sistema de electricidad en tu casa que sea de una cooperativa de energía, ¿no? Claro. Eso también son una de las tres claves que tenemos. Claro. Porque imaginemos si somos capaces de imaginarnos que cada uno de nosotros al año generamos 7 bolsas de basura de estas grandes y las llevamos detrás. Eso son lo que cada uno emitimos de gases de efecto invernadero. Pues si dejamos el coche aparcado la mayoría de nuestro tiempo, pues 2 de esas bolsas las dejamos aparcadas. Si comemos menos carne, otra. Si no hacemos vuelos transoceánicos, otra bolsa más. Con un vuelo que sea de ese tipo, ya quitamos una bolsa. Pero bueno, claro, también es verdad que esto también es una cosa importante. Es decir, tengo que viajar, no me queda más remedio, lo tendré que hacer,
pero puedo pensar en que el modelo de turismo puede ser otro. Claro. Y a lo mejor tengo que plantearme ese tipo de cosas. Turismo, ¿no? más sostenible. Lo que dice es muy interesante lo de la Dana, ¿no? Y cómo, claro, a vosotros os preocupa, ¿no? El efecto polarizador, digamos, que genera. Es como pasó un poco con el COVID, ¿no? Y los negacionistas de las vacunas, que yo no era consciente de todos los que había hasta que nos surgió el problema del COVID y la necesidad de acudir a una vacuna para ello. Y es curioso, me estaba acordando conforme estabas hablando de cosas que son muy obvias porque están basadas en estudios científicos, en la ciencia. Y como estamos en un momento en que estamos negando la ciencia, ¿no? Y pensaba el otro día en Mayor Oreja, cuando hubo ese encuentro en el Senado, ¿no? De, bueno, pues líderes de extrema derecha mundiales que con la excusa de hablar del aborto, y digo que era una excusa porque se hablaron de muchas más cosas, aunque también más que del aborto, del no aborto en este caso, estuvieron, por ejemplo, hablando y dando por buena la teoría del creacionismo cristiano frente a la teoría de Darwin, ¿no? De la evolución de las especies. Y es increíble cómo a estas alturas, a mí creo que hace 30 años hubiera sido impensable que estuviéramos debatiendo cuestiones que dábamos ya por asentadas y que la ciencia tiene clarísimas, ¿no? Yo no voy a entrar en el juego de mi oreja, que diga lo que quiera, tiene su foro para decir lo que dé la gana, no voy a hacer más publicidad de lo que es. Evidentemente, la ciencia dice lo que dice y él puede pensar lo que le dé la gana. O decir lo que le dé la gana, que a lo mejor no lo piensa. Tener en cuenta que ese gobierno de Aznar ha sido lo peor que le ha pasado en España con mucha diferencia. O sea, que esa gente es eso. O sea, que... Cambio climático y salud. Lo decíamos antes, más allá de la solución, el otro día estábamos hablando, hace un rato estábamos hablando del Observatorio de Cambio Climático, ¿no? Y la necesidad de vincularlo a la salud, es decir, que la gente entienda que ya no solo se lo hace por el medio ambiente, que también es bueno para él, sino para tu salud inmediata, ¿no? Del día a día, es necesario acometer reformas para mitigar el cambio climático. Bueno, aquí no hablemos tanto de mitigación, sino de adaptación, porque... esa parte de adaptación tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, claramente, ¿no? Claro. Y aquí los estudios en España con mucha diferencia que más hacen eco de este tema es Julio Díaz y Cristina Linares y esas infografías de divulgación que hace Jesús de la Osa, que te aclara muy bien esa relación de cobeneficios que existe entre los efectos de mitigar el cambio climático y la adaptación con esto, ¿no? Y con la salud de las personas, ¿no? Y es que está claro, antes decía, si usamos menos el coche, vamos más tiempo andando con bicicleta, pues mi salud mejora. Lo hablábamos aquí con Manuel Calvo el otro día, ¿no? Claro. La movilidad sostenible, lo importante que era, no solo para la ciudad, sino para uno mismo, ir andando o en bici a cualquier sitio, los efectos beneficiosos que tenía, ¿no? Efectivamente, bueno, es que Manu es una eminencia en ese tema y claramente está claro, ¿no? Pero también te decía antes lo de la alimentación. O bueno, es que la verdad es que tú empiezas a cambiar la forma de vida, y antes decía lo de las 21 horas, pero también permite, por ejemplo, si tienes menos tiempo de trabajo, menos prisas por hacer las cosas, ir andando. Claro, exacto. ¿Por qué cogemos un vuelo para ir a Bruselas que para ir un fin de semana? Pues porque solo tengo un fin de semana para viajar. Es que esa es la realidad, porque tengo muy poco tiempo para poder disfrutar de mi entorno familiar, de mis vacaciones, de mi tiempo libre, de coger un libro. ¿Cuántos días al año tengo? Claro. Si yo tengo pocos días, pues claro, concentro lo máximo posible en esto, y una de las cosas que me hace perder el tiempo es el viaje. Pero no, yo puedo disfrutar del viaje. Claro. Si yo tengo tiempo. Si no tengo tiempo, voy como sea. ¿Y qué significa eso? Pues, por ejemplo, hay gente que viaja en coche porque cree que ahorra tiempo, ¿no? Pero es un error, porque en realidad mientras vas en el tren, por ejemplo, que es un medio sostenible, o más sostenible que el coche, el AVE no es sostenible, ¿eh? Pero el tren sí que es sostenible, hace que tú tengas que durante todo ese tiempo puedas estar disfrutando de leer, que es una cosa que habitualmente ya no tenemos tiempo de hacer eso, ¿no? De disfrutar de la lectura. Pues si tú tienes un viaje de 3 o 4 horas en el tren y puedes disfrutar 3 o 4 horas de la lectura, es un viaje placentero y no un viaje de estrés. Es que cambia completamente nuestro concepto vital. Es que el sistema capitalista nos ha llevado a esto, sí, a que a prostituir nuestro tiempo. Así es. Y por eso antes hablaba, ¿no? de las 21 horas y cómo eso hace que también tenga mucho que ver la relación entre la salud, el cambio climático, la forma de vida que tenemos. Todo tiene mucho que ver, ¿no? Porque sí, estos últimos 150 años nos han hecho creer que el progreso era vivir para trabajar. Y es que es muy evidente esto. ¿Por qué? Pero además es que vivir para trabajar, para acabar comprándote en una tienda de esas que te llegan a tu casa cualquier producto sin tener que disfrutar de pasear por la calle. Exacto, para poder
adquirir un producto que a lo mejor no haga falta, ¿no? Sí, está muy bien eso que dices, porque tenemos que politizar la felicidad. Hasta hace no tanto tiempo, hablar de tener tiempo para ti, de ocio, de leer, parecía como una frivolidad, porque lo importante era tener un buen trabajo, hablar de tus complementos, de la antigüedad, de mejorar, pero mejorar en el sentido de ascender, que necesariamente no te da mejor vida, sino muchas veces todo lo contrario, ¿no? Y a mí me parece que el debate, nosotros siempre lo traemos sobre las 32 horas, quizá ya mismo por fin es miércoles, porque podamos estar en ese debate, ¿no? Nos lleva a eso, a poder llevar al debate político lo que es pues nuestra forma de vida y repensar que nosotros lo que queremos es ser felices y estar con los nuestros y no avergonzarnos de eso, porque eso no significa que seamos unos candamañanas como nos han hecho creer determinadas ideologías, ¿no? Sobre todo desde la derecha, que ellos lo pueden practicar, ¿no? Pero que parece que si tú la defiendes, pues es que no quieres trabajar. Pues no es que no quiera trabajar, pero bueno, si puedo trabajar menos horas, yo por lo menos estaría encantada y no me avergüenzo de ello, al contrario. Es curioso, ¿no? Como efectivamente la derecha rica critica a los que queremos vivir mejor. Sí. Ellos precisamente que pueden cogerse los días de vacaciones que les dé la gana. Ellos que viven mejor, que quizás no lo necesitan. No, es verdad que ellos pueden permitirse el lujo de, oye, no ir a trabajar durante... Bueno, no sé cuánto trabajará Ignacio Galán, ¿no? El director de Iberdrola. No sé cuánto, pero poco. Seguramente poco. Sí. Seguramente no tiene que estar físicamente en algún sitio demostrando que hace mucho, posiblemente, ¿no? Pues esas son la gente que luego se permite, o Yosu y más, ¿no? Yo no sé exactamente. Es que el nombrecito se las trae como las políticas que trae, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo de esfuerzo realmente tendrá esta gente que son precisamente los que atacan a los que decimos que hay que vivir mejor, ¿no? Sí, es verdad. Hablábamos antes de la necesidad de un podcast como el tuyo, de Hablando en Clima, porque ¿qué está pasando en los medios de comunicación para que este debate de manera sana y sosegada no se pueda tener al margen de momentos como la Dana, ¿no? Porque yo entiendo lo que dice, se polariza también por la manera en la que se da, ¿no? Y porque únicamente se vincula al cambio climático con momentos malos y negativos y tampoco se habla de las posibilidades que tenemos, ¿no? De una manera positiva, ¿no? De que estamos a tiempo y que podemos hacer cosas. Bueno, los medios de comunicación en España tienen una tendencia neoliberal y eso es una evidencia, ¿no? Muy pocos medios tienen esos espacios de calma y tranquilidad, ¿no? Muy pocos espacios hay para eso. Y los pocos medios que podrían utilizarlo pues no son libres tampoco de poder opinar lo que quieran porque tienen detrás muchas cargas de sus empresarios que están detrás, que muchas veces están vinculados al petróleo y al carbón, o a las cárnicas, que tienen, no solamente que tienen allí, sino que además tienen unos lobbies de presión muy potentes porque tienen muchos recursos económicos. Entonces, si tú tienes en tu consejo de administración a Cárnicas El Pozo, pues evidentemente no es libre de poder opinar. No hay espacios de calma y tranquilidad en los medios de comunicación grandes en España porque el cambio climático es muy complejo. Comunicar la incertidumbre es muy complejo para un periodista. Claro. Y más para transformar esto en la sociedad, ¿no? Porque en realidad, esto que algunas veces leemos en los medios de comunicación, en 2050 ocurrirá no sé qué, o en 2030 será la primera vez que no haya hielo en el Ártico. Bueno, pues como realmente no es cierto es probable que ocurra, pero no sabemos seguro que va a ocurrir. Cómo comunicar eso es muy complicado. Claro. Porque cuando ocurre, pues dices, ¿ves? No ha pasado tanto. Bueno, pues posiblemente no ocurra el deshielo del todo, pero si la capa se baja a un 60%, pues evidentemente para la ciencia es el deshielo. Pero ya vas a tener el ataque negacionista de ¿veis cómo no ha pasado nada? Claro, porque sigue habiendo hielo. Efectivamente. Claro. Aunque realmente pues esto pasa en todas las cosas que comunicamos. Cuando comunicamos incertidumbres siempre tenemos estos riesgos, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de los riesgos que tienen este tipo de cosas. Y luego porque a los medios de comunicación no les interesa nada ningún debate calmado. De hecho, la distribución que ahí tiene un medio de comunicación de estos de debate es muy alejados unos de otros, para que tengan que gritarse. Ya, claro. Porque así la sensación que tienen siempre es de enfado. Pero incluso en televisión española. Tú pones el programa de la mañana de televisión española, de Silvio Ichorrondo, que es una referencia, y están sentados en una especie de óvalo, ¿no? En la que desde el más lejano al otro más lejano, tienen que gritarse para escucharse.
Con lo cual es que no le queda más remedio que esto. Claro. Entonces, bueno, pues que esto es muy sencillo, ¿no? Esto hay muchas... en esta mesa nos podemos poner tú y yo en las esquinas y tenemos que gritarnos seguro, pero si nos ponemos uno al lado del otro, pues ya no hay gritos. Claro. Y ya se ha cambiado totalmente el discurso. Y eso no venden los medios de comunicación. Eso no llama tanto la atención. Eso en cuanto al papel de los medios, ¿no? El que deberían jugar, y bueno, como afortunadamente podemos ir buscando maneras, ¿no? Pues mediante iniciativas como la tuya y otras, ¿no? De tratar de mitigar esa desinformación o esa falta de interés, vamos a decir. Pero ¿cuál sería el papel de la administración? Me quedo con una conversación que tuvimos nosotros poco después de la Dana, que nos vimos y nos tomamos un café, y estuvimos hablando del papel, cómo se estaba cuestionando el papel de la EMET, por ejemplo, qué pasa cuando hay una alerta, si se tendría haber que avisado por móviles antes o no. Y recuerdo que me dijiste una frase que me llamó la atención. Dice, bueno, te llega una alerta al móvil y ¿qué haces? Porque a mí me llega una alerta al móvil y no sé qué hacer. A lo mejor me voy corriendo a mi casa, pero si mi casa está en zona inundable no debería ir. O a lo mejor voy al cole a por mi hija y resulta que mi hija está mucho más segura en el colegio. ¿Qué tal? ¿Nos falta formación? ¿Hay algo que pudiéramos hacer para... Bueno, has planteado varias cosas, ¿no? Desde la administración a la formación, ¿no? Sí. Y es verdad que al final la administración es la responsable de la educación de nuestros hijos e hijas en el sentido amplio de la palabra, el término de educación. Bueno, voy a intentar responder a esa pregunta en 3 ámbitos, ¿no? Primero, la administración tiene la responsabilidad de mejorar la vida de las personas y eso implica que en estos momentos en Andalucía, por ejemplo, tiene que hablar de adaptación. Y no se hace adaptación. O se hace muy poca. Donde hay dinero es la mitigación. Podéis buscar lo que queráis al presidente de la comunidad autónoma diciendo cosas como relacionadas con el hidrógeno verde, porque es una inversión o gasto muy grande y eso sí que le interesa. Pero hablar de adaptación de las personas que pasan mucha calor y acaban enfermando o muriendo en pisos que especialmente viven personas vulnerables, mujeres que viven solas en pisos que les da mucho el calor, ahí hay que actuar rápidamente. Eso se llama adaptación. Claro. Además, también está medido científicamente esto. En los últimos 40 años, Andalucía ha ido adaptándose al mismo nivel que aumentaba la temperatura a costa de la inversión que hacíamos las familias. ¿Cómo? Todos tenemos aire acondicionado en nuestra casa. Claro. Y entonces eso hace que quien puede pagarse un aire acondicionado pues tiene mejora de calidad de vida. Y quien puede salir de la ciudad, los ricos, que pueden salir sin ningún problema, irse a la playa correspondiente, esos sufren menos este tipo de cosas. Quien no puede irse, quien no puede poner un aire acondicionado en su casa, aunque ya sabemos que el aire acondicionado implica que va a aumentar más el calor, pero de momento me salva la vida, no están haciendo medidas para actuar en esas circunstancias. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos clara es que actuar en los coles no lo han hecho. En Andalucía hay una ley de bioclimatización de los centros educativos y no lo han hecho, ¿no? Pues esto está clarísimo, que no están actuando en la adaptación. Entonces tengamos claro que la administración tiene que cuidar de la vida de sus ciudadanos y que no lo hace en estos momentos. En general, no solamente la autonómica andaluza, sino en general. Hay algunas acciones el Observatorio de Cambio Climático es una buena medida, va más lento de lo que querríamos y eso, si decimos que la evidencia científica nos ha dicho que tenemos poco tiempo para actuar, debería estar actuando a la misma velocidad que actúa en otras muchas cosas y aquí no lo está haciendo, ¿no? Esto por un lado la administración, actuar más y actuar más rápido en adaptación y mitigación. Aprendizajes. ¿Cómo y cuándo tenemos que aprender? No podemos pretender que el sistema educativo lo soporte todo, porque hay muchas cosas que no caben, ¿no? El tiempo además es finito y no cabe. Entonces, ¿dónde estamos formándonos? Nos formamos en aquella zona, en aquellas cosas en las que realmente nos salva vidas. ¿Qué nos salva vidas? ¿Qué tenemos más en Andalucía? ¿Más inundaciones o más incendios? Más incendios, tristemente, ¿no? Y vamos a tener más. Y además más graves cada vez. Pues vamos a formar a la ciudadanía que viva en zonas limítrofes con los posibles incendios para que sepan qué hacer. Llegará la alerta y que sepan qué hacer. ¿Qué tienen que hacer? Pues bueno, una de las cosas básicas que no hacemos nadie en nuestra casa es tener un mínimo botiquín con 3 cosas básicas: una linterna y una radio con pilas. Claro. Que no lo hace nadie. Yo no sé si alguien tiene una radio con pilas, pero seguramente no. Nos salva el móvil.
Pues sí, deberíamos tener un cargador en el móvil dentro de esto, que posiblemente una de las cosas que primero caigan sea la electricidad e internet, pero bueno, por lo menos que tener esa posibilidad de esto. Pero con lo cual, incendios es en lo que sí que estamos formados. En Andalucía, por ejemplo, los niños de primaria y de secundaria así van a los centros de defensa forestal a aprender qué es un incendio y cómo actuar ante un incendio. Y como hay menos inundaciones o menos tsunamis o menos, pues a eso no tenemos espacios para formarnos, ¿no? ¿Deberíamos de formarnos alguna cosa, tener algún conocimiento? Pues puede ser, pero los riesgos son mucho menores. Entonces vamos a buscar cosas en las que realmente nos salven vidas, como por ejemplo los incendios o en algunas zonas concretas, ¿no? Yo creo que sería bueno que en algunas zonas de Ramblas de Almería algunos coles recibieran esa formación, pero de forma generalizada no. Es más razonable. Y ahí sí que estamos preparados, si recibimos una alerta de este tipo, tenemos que saber qué hacer. Y esa también es una misión de las administraciones en mandarlo. Pero fijaros que AEMET, por ejemplo, que te decías AEMET, y Protección Civil sí que mandan avisos sobre ese tipo. Sí te dicen lo que pasa es que cómo y dónde nos llega esa información, pues eso es lo más complicado. Ya. Que sería muy fácil, esa misma alerta que te está llegando debería de llevar un enlace, efectivamente, a más información sobre qué hacer, ¿no? Claro. Sería lo interesante. Por ejemplo, creo que ha sido hoy, ¿no? Hoy Málaga tiene un nuevo aviso de AEMET y dice, procuren coger menos el coche. Y dice, bueno, si yo trabajo a 70 kilómetros de aquí o a 50 kilómetros, ¿Dónde me quedo? ¿Qué hago, no? No, procuren no cogerlo. ¿Y qué significa procurar no cogerlo? Claro. Procuren no desplazarse en coche particular. ¿Y qué hago, no? Llamo a mi empresa y digo que la AEMET ha dicho que no coja el coche. Eso. ¿Cómo actuamos? Ese es uno de los grandes problemas. Porque AEMET dice, oiga, esto es amarillo, posiblemente puedan caer hasta 40 litros en una zona concreta. 40 litros en una zona concreta en Andalucía significa que el nivel del agua te va a llevar por encima de las rodillas. ¿Cómo actúo? Claro. ¿Qué medida? Ahí está, es muy interesante que se plantee desde el Ministerio de Trabajo y luego se actúe así, de tomar medidas para que cuando ocurran este tipo de cosas, saber qué hacer. Lo que tú decías antes, ¿no? Lo de, ¿mi hija va a estar más segura en el cole? Claro, es que va a estar más segura en el cole. Pues que saber claro que no tenemos que ir corriendo allí. Claro. Y que posiblemente una cosa muy, muy sencilla es cuando hay una medida de ese tipo, digo inundaciones, digo incendios o calor, la medida más correcta para esto es no llevar a tu hijo al cole. ¿Por qué? Quédate en tu casa es lo más razonable. Claro. ¿Por qué? Porque tú te quitas del medio. Ya tienes una cosa muy clara, que los pocos medios que hayan para salvar vidas no van a ir a salvarte a ti, que te has puesto en peligro de forma absurda. Claro. Con lo cual ya estamos facilitando que puedan ir a rescatar a los niños, a las personas mayores. Claro, porque para eso también hay que entender, perdona que te interrumpa, que puedes no llevar a tu niño al cole porque puedes no ir a trabajar. 21 horas de trabajo al año. Claro, es que yo creo que es una experiencia muy interesante es hacer un listado de cuáles son las personas que realmente tienen que ir físicamente al trabajo. Servicios esenciales, de alguna Efectivamente. ¿Y qué significa un servicio esencial realmente, ¿no? Pues seguramente no lo sea Zara, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O, bueno, una fábrica cualquiera de las fábricas que producen de forma ininterrumpida, ¿no? Que es permanente que están fabricando, que dice, si no se para la máquina, Bueno, pues ¿cuántas subvenciones reciben las empresas sí. por otras muchas cosas y por ese tipo de cosas no? Igual. Vamos a suponer que se pare cualquier fábrica. ¿Será posible ayudarles económicamente en esa situación para salvar las vidas y no tener que pagar de la sanidad pública las fuerzas del Estado para poder... ¿Cuánto dinero nos va a costar lo de la DANA? Claro. Es el presupuesto de un año entero de la comunidad autónoma, lo que va a costar la reconstrucción. Cuando a lo mejor, si desde el principio se hubiera planteado que esa gente se hubiera quedado en su casa, el daño hubiera sido estaba calculado en esto, hasta un 70% menos. Claro. Pues que está claro, ¿no? Es que está claro. claro. nos falta mucho por hacer. Bueno, Dani, pues creo que vamos a dejarlo aquí. Yo creo que ha quedado más que demostrado la importancia de comunicar el cambio climático, de hacerlo bien y hacerlo pues yendo a fuentes solventes y a personas que saben, porque desgraciadamente el ruido es cada vez mayor y las redes contribuyen mucho a ello, y en este tema pues la verdad es que hay una auténtica cruzada
contra, bueno, por los negacionistas del cambio climático, que como hemos visto siempre tienen intereses detrás. Te iba a decir que por fin es jueves y que nos podemos ir a tomar una cerveza, a leer un libro, irnos a pasar la tarde ya con la familia y todos los días que vienen por delante, pero claro, ahora me queda la cosa que por fin es miércoles, es lo que tenemos que promocionar de aquí al futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, nos seguimos de cerca. Sí. Bueno, en las redes sociales antes has dicho que tiene esa parte negativa, pero también tiene otras partes positivas. Por ejemplo, eso, ¿no? Que nos seguimos a partir de ese momento y nos hace que estemos ahí juntos hablando de esta cosa. O sea, que tiene su parte positiva. Yo creo que también es clave en eso de las redes sociales es saber a quién tienes que seguir. Sí. Y no dejarte llevar tampoco por las máquinas. Charcos no pisar, Efectivamente. no perder el tiempo. Igual que no pierdes el tiempo con alguien en una discusión absurda, el día que sales con amigos, intentar no perderlo efectivamente. Redes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas Seguimos gracias. en contacto. Gracias. Muchas gracias. ¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves!